Quisiera compartirles en esta noche algo que es muy hermoso e importante a la vez y que tiene que ver con que Dios nos está despertando para su segunda venida. El Señor, a través de este coronavirus, a través de las catástrofes, a través de muchas cosas difíciles que permite, una de las cosas, hemos visto varias cosas en esta serie, ¿no? Pero una de las cosas importantes y que nosotros debemos tomar en cuenta es que Dios también nos está despertando para su segunda venida. Y eso es muy importante entenderlo a la luz de la palabra de Dios. Es cierto que ha sido lamentable que por mucho tiempo quizás las iglesias estén llenas de predicciones fallidas sobre el fin del mundo. ¿Y por qué digo ha sido lamentable? Porque no es una labor que la iglesia deba llevar a cabo, ¿no? Jesús fue claro en decir que el tiempo de su venida nadie podía saberlo, nadie podía aventurarlo. Él más bien habló de señales para que estuviéramos preparados. Y digo lamentable porque a veces la iglesia ha gastado más tiempo en intentar hacer teorías acerca de la fecha del Señor, teniendo como resultado un error tremendo en cada una de esas predicciones. La realidad bíblica sí es que Cristo regresará. ¿Y de qué forma regresará? Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 1, donde este libro del libro de los Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento, dice algo muy interesante, ¿no? Dice ahí, y están leyendo en pantalla, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Que es importante porque sabemos que Jesús va a regresar. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo va a hacer esto? Yo quiero saber. Yo no quiero que me engañen, yo quiero que me cuenten cuentos, quiero saber. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de responder hoy día brevemente, porque este tema, por cierto, da para mucho. Pero aquí hay una razón y una visión muy importante. Dice, ¿por qué están mirando al cielo? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. ¿Cuál es la primera señal que aprendemos de esto? Es que el Señor va a venir de la misma manera en que ascendió. O sea, la venida del Señor va a ser en el cielo, ¿sí? Se va a ver en el cielo. Eso empieza a botar muchas teorías acerca de la venida del Señor, porque hemos recibido también muchas preguntas acerca de qué pasa si en las noticias dijeran un día que Jesús está en tal o cual lugar. O si el Señor Jesús viniera a alguna nación y dijera, mira, aquí está Cristo. Definitivamente podemos ya, a la luz de este solo pasaje, comprender que eso sería una mentira y un engaño. Porque el Señor ya vino a la tierra, ¿cierto? Como hombre, vino a cumplir la labor que tenía que cumplir, el propósito, que era morir en una cruz por los pecadores, resucitó venciendo la muerte y ascendió para estar hoy día a la diestra de Dios Padre. Por tanto, la segunda venida del Señor va a ser desde el aspecto del cielo. Dice la Biblia que desde las nubes va a venir el Señor para tomar a su iglesia, ¿ya? Eso nos va abriendo los ojos respecto de que usted tenga muy claro que la venida del Señor no va a ser como la primera, ¿ya? Esta segunda venida desde el cielo va a tomar a su iglesia. Por tanto, cualquiera, y lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en este mensaje, que aparezca en la tierra y diga yo soy el Cristo, usted inmediatamente sabe que eso es mentira. Antes de entrar en los detalles, quisiera compartirles cuál es el propósito del regreso de Cristo. Dice Mateo 25, 31 y 32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Esto es algo que está muy mencionado en la Escritura, cómo el Señor y en el tiempo del fin se van a separar realmente los que eran de Cristo y los que no eran, ¿no? Hace un tiempo veíamos un video cómo el fruto se mezcla con la maleza en la vegetación, ¿no? Y un video muy interesante mostraba cómo un agricultor podía tomar lo que realmente era fruto y dejaba semilla versus la maleza, que era exactamente igual, pero en el momento de moverla no dejaba absolutamente nada. Por eso es importante que nosotros busquemos al Señor, porque en ese tiempo, cuando el Señor venga, Él va a venir a juzgar al mundo, ¿no? Y no va a separar a los buenos de los malos en su humanidad, porque todos somos pecadores. ¿A quién va a separar?
a los que realmente se volvieron a Cristo y entendieron que solamente en Cristo había vida eterna, y aquellos que rechazaron la luz, rechazaron a Cristo y rechazaron el mensaje de salvación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos aspectos ya para que vamos conociendo los detalles acerca de la gloriosa venida del Señor, su segunda venida. En el caso de aquellos que no están listos para encontrarse con Cristo, y esto es triste, ese día, por cierto, los va a tomar muy, muy desprevenidos. Lucas 21:34 dice: estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo. Miren el primer llamado antes de entrar en los detalles. Estén alerta. Es como diciendo, estemos alerta de lo que debemos estar alerta, que es la venida del Señor. No sea que sus corazones se carguen con disipación, como diciendo, se evaporen, se disipen, o con embriaguez, y ojo con esto, o con las preocupaciones de la vida. Las preocupaciones de la vida también nos pueden nublar la mirada al Señor. Las preocupaciones de la vida también nos pueden distraer para nosotros no estar atentos, no estar alertas de lo que realmente importa en la vida, que es vivir buscando al Señor, viviendo en sus caminos y esperando y anhelando la esperanza de su segunda venida. Entonces dice, estén alerta acerca de estas cosas, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Tenemos que ponerle mucho ojo porque a veces uno se esconde, ¿no?, detrás del trabajo, detrás de las preocupaciones de la vida, detrás de muchas cosas y pierde el norte, ¿no? Ha pasado a muchos cristianos, ¿no?, que por el trabajo, por meter el corazón en las cosas de esta vida, de las cuales Jesús dice, no se hagan tesoro, pierden realmente la visión y dejan de estar alerta, dejan de buscar al Señor y dejan de priorizar por las cosas eternas, que son las que realmente valen en esta vida. Entonces dice, cuidado, ¿por qué? Cuidado con que aquel día entonces venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, como diciendo, los pille por sorpresa. A veces la gente pregunta con toda libertad y muy válidamente, bueno, esto que estamos viviendo en la tribulación, la gran tribulación, no es la gran tribulación, ¿qué es lo que es? Jesús fue muy claro en decir que cuando viéramos estas señales que estamos viendo, entendiéramos que eso era tan solo el principio de dolores. Por eso dice Mateo 24, versículos 7 y 8 que están viendo en su pantalla, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Cuando veamos todas esas señales, el Señor está diciendo algo muy claro que está destacado en su pantalla. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores, ¿ya? Para que nadie diga entonces, esta es la gran tribulación. Mire, esto ni siquiera ha sido más grave que lo que ha pasado en la historia de la humanidad hacia atrás. Por tanto, por ningún motivo esto es la gran tribulación, ¿no? Sí son tiempos que corresponden a los principios de dolores. ¿Y por qué la Biblia habla de comienzos de dolores? Porque recuerden que la tierra en la Biblia es descrita como una mujer que está en labor de parto, tratando, por cierto, de dar a luz. Entonces, tal como la mujer tiene esos dolores, ese comienzo de dolores, tratando de dar a luz a su hijo, a su hija, en medio del parto, asimismo la tierra, dice, va a vivir como dolores de parto, en el sentido de que el mundo va a gemir, va a experimentar realmente el dolor, la enfermedad, la catástrofe, los desastres, porque la tierra está gimiendo. ¿Por qué? Porque en cierta medida está cumpliendo labores de parto. ¿Para qué? Para que dé a luz la tierra, el mundo, hecho por Dios, por cierto, un mundo nuevo, ¿no? Que es el mundo nuevo, por cierto, que es pasar toda la eternidad con el Señor Jesús en una nueva creación. Y eso se cumplirá justamente cuando Jesús regrese. ¿Ya? Entonces, para que tengamos claro lo que hemos visto, solamente estamos viviendo principios de dolores. Y por eso estamos llamados a decirle la verdad a la gente, porque es lo que dice la Escritura. O sea, tú me estás diciendo que las cosas que vienen son mucho peores de las que estamos pasando. Con toda seguridad sí, porque eso lo establece la Escritura. Y vamos a ver más adelante que dice que la gran tribulación nunca ha pasado y nunca va a volver a pasar. Por tanto, no la hemos vivido, para que nadie caiga en un error también de tipo doctrinal. Estamos viviendo recién principio de dolores. Por eso que es importante estar preparados, ¿no? Porque lo que se viene para la tierra no es bueno, pero para los hijos de Dios tiene un propósito bueno. ¿Por qué?
porque es la culminación de la palabra de la profecía, de la palabra de Dios y la culminación de toda la era que tiene que corresponder con los eventos antes de la gloriosa venida del Señor, ¿no? Acerca de esto el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:21 que Jesús al regresar resucitará a los muertos y nos dará un cuerpo nuevo y glorioso. Dice el versículo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por cierto, estamos en una condición caída, el mundo está caído, la tierra está caída, el ser humano está en una condición caída por el pecado, por eso habla del cuerpo de la humillación, pero el día en que Jesús regrese, no solamente va a resucitar a los muertos, sino va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo semejante a la gloria suya. Esto es muy importante porque aquí vamos cimentando esperanza. Se vienen tiempos malos para la humanidad, por cierto, pero ¿por qué siempre estamos esperanzados? Porque para nosotros son buenas noticias. Son buenas noticias que se acerque la venida del Señor. Son buenas noticias que nuestra vida va a ser rescatada. Se acerca el tiempo de nuestra redención, de nuestro rescate. Y por eso es que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, no tanto en lo que está sucediendo. Porque es la única forma que entendamos los acontecimientos a la luz de la palabra. La creación misma tiene que ser liberada de la corrupción que la esclaviza hoy. ¿Para qué? Para alcanzar la gloriosa libertad que van a experimentar con toda seguridad, porque lo dice Dios, van a experimentar los hijos del Señor, los hijos de Dios. Entonces sabemos que la creación todavía gime a una, como viviendo dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, ¿no? Por eso es que nosotros a veces decimos, ¿por qué nos está pasando esto? También estamos en una condición caída y también vamos a pasar por situaciones que nos van a hacer gemir en esta vida, mientras estemos en esta tierra. Por eso debemos anhelar la venida del Señor, porque se van a acabar todas las cosas que para nosotros son malas, por decirlo así, todas las cosas que representa el pecado. Se acabaría la tristeza, los problemas, la inmoralidad, todo lo que usted puede experimentar hoy día se va a acabar cuando venga el Señor. Y esas siempre van a ser buenas noticias. En medio de un mal escenario, siempre hay buenas y preciosas noticias. ¿Por qué? Porque mientras gemimos interiormente, dice el apóstol Pablo, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, tenemos las primicias del Espíritu. Y estamos esperanzados ¿en qué? En que un día vamos a ser rescatados por el mismo Señor. Entonces, ¿cuáles son los consejos que el Señor en su palabra nos da ante su segunda venida? Como desafío, le pido que usted después de este mensaje lea Mateo 24 completo, y si quiere el 25 también, los dos capítulos. Mateo 24 y Mateo 25 para que usted misma en su casa, vea lo que la palabra de Dios dice en estos dos capítulos que son tan importantes, como todo el resto de la Escritura. Entonces, en Mateo 24, el versículo 44, Jesús dice, por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. El punto es este: Jesús quiere que veamos los dolores de parto, incluyendo el coronavirus si usted quiere, como recordatorios, como alertas, como avisos de que se acerca su venida. Y si se acerca su venida, debemos estar preparados. Por eso dice el Señor, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, a la hora que no saben, vendrá el Hijo del Hombre. Aquí empezamos a ver ya cómo el Señor está afirmando que la hora no la sabemos. Por tanto, es un error muy grande gastar tiempo y gastar estudio en estar haciendo una teoría para decir el Señor viene este día y en esta hora. Sería un error. Lo que tenemos que hacer es estudiar y orar para ser entendidos los tiempos y saber que el tiempo de la segunda venida del Señor está cerca. Eso es muy distinto. Pero no estar produciendo teorías acerca de definir un día y una hora, porque Jesús fue claro diciendo que eso no nos corresponde a nosotros y es solamente una potestad del Padre. Solamente el Padre sabe la hora y el día de la venida de Cristo, ni siquiera los ángeles del cielo. Entonces, ¿cuál es el consejo del Señor? Estén preparados, porque la hora que no piensan, a la hora que ustedes no saben, no tienen la menor idea, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, hijos de Dios, no necesitamos una fecha exacta. Dios no nos manda tampoco a sacar
este tipo de teorías. Y no necesitamos tampoco tener una fecha exacta para tomar en serio lo que Jesús nos está diciendo. Lo que Jesús nos está diciendo. En Marcos 13 hace una reiteración acerca de esto y vuelve a decir, estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por lo tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los halle dormidos. Y lo que a ustedes digo, a todos digo, velen. O sea, estamos reiterando nuevamente que hay un énfasis en el Señor respecto de su consejo para el tiempo de su venida. Estén alerta, velen, dice. Y vuelve a reiterar, porque ustedes no saben cuándo es el tiempo señalado. ¿Se entiende? O sea, tenemos que ser entendidos en los tiempos, en formas generales, pero no estar haciendo teorías de tiempos específicos, porque ya hemos visto cómo la historia de la iglesia ha fallado justamente en esto que contradice la Escritura. Jesús dice que no nos metamos en andar haciendo teorías acerca del tiempo exacto de su venida. Y ustedes ven que eso se ha evidenciado en la historia de la humanidad, como muchos han tirado teorías, han tirado una fecha y han fallado todos rotundamente. ¿Por qué? Porque estamos contraviniendo la Escritura. Sin embargo, debemos ser entendidos en qué tiempo, cuando vemos las señales que Jesús nos dijo, y estar preparados y estar alertas, sabiendo que el tiempo de su venida se acerca. Y aquí hace una especie de parábola el Señor y dice, es como un hombre que se fue de viaje, y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los halle dormidos. ¿A quién está ilustrando esta parábola? Al mismo Señor, ¿no? Como diciendo, el Señor vino, ¿cierto? Y el Señor dejó tarea encargada a cada uno de nosotros, ¿cierto? El Señor nos dejó encargada la gran comisión, por ejemplo. El Señor nos dejó encargado que evangelicemos a toda criatura. El Señor nos dejó encargado que hagamos discípulos. El Señor nos dejó encargado que le busquemos en intimidad. El Señor nos dejó encargado que escudriñemos su palabra. El Señor nos dejó encargado que no dejemos de congregarnos en la iglesia. Entonces dice, cuidado, porque cuando vuelva, no sea que los pille durmiendo. No sea que los pille y ustedes no están orando, no están evangelizando, no se están santificando, no están teniendo intimidad con Dios, no están compartiendo de Cristo a nadie, no están trayendo gente a la iglesia o no se están congregando. Entonces, cuidado con que el Señor nos pille dormidos, como dice esta parábola, no haciendo lo que el Señor nos dejó como encargo. Y lo que a ustedes digo, dice el Señor, a todos digo, nuevamente, velen, estén atentos, estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Por lo tanto, mantengámonos despiertos, y lo que realmente tenemos que entender es que debemos velar, debemos despertar a su segunda venida, debemos despertar a lo espiritual. La iglesia debe dejar de dormir, debe dejar de estar anestesiada. La iglesia de Cristo debe despertar, la iglesia de Cristo debe estar alerta y vigilando. Entonces, volvemos un poco a lo que dijimos hace un momento. Estos dolores de parto del mundo que está experimentando son solamente principio de dolores. ¿Y por qué Dios los permite? Para transmitir este mensaje. Lamentablemente hay muchos que, pese a todo lo que está experimentando la humanidad, siguen dormidos. No están despiertos. Irónicamente, sus muchas actividades del día a día los mantienen profundamente dormidos en cuanto a la venida de Jesucristo. Y eso es el peligro. Que tengo tantas actividades en este mundo que duermo en cuanto a la venida del Señor. El peligro es grande cuando vivo así, porque el Señor puede venir y pillarme completamente de sorpresa. El coronavirus no es más que un llamado de atención lleno de misericordia de parte de Dios para que estemos listos y preparados. Un punto sumamente importante en su venida
respecto de lo que yo les comentaba al principio es que no seamos engañados. Porque uno puede decir, ¿cómo esto? ¿Y cómo esto otro? ¿Será Jesús cuando me digan esto? ¿Será que no es? ¿Cómo yo puedo discernir eso? Con la Escritura. El mismo Mateo 24, en unos versículos que seleccionamos para usted, dice, respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta selección de versículos es muy hermosa porque nos ayuda a discernir respecto de no ser engañados. Primero Jesús dice que nadie los engañe porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Entonces si es que viéramos, si esto sucediera, porque el Señor lo está diciendo que va a suceder, cuando veamos en las noticias que apareció alguien que diga yo soy el Cristo, usted ya sabe que eso es absolutamente un engaño. Dice, ya muchos engañarán. Recuerde que el Señor no viene a la tierra para pisarla, para moverse, para firmar cosas, para hacer cambios políticos. No, muy por el contrario. El Señor viene solamente a las nubes a rescatar a su iglesia. Por tanto, si alguien apareciera haciéndose llamar el Cristo, haciendo cualquier cosa, y usted lo viera en las noticias, usted dice, ese no es el Señor. Probablemente sea el anticristo. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ojo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, estamos viviendo una época, por supuesto, donde vemos que el amor en general del ser humano se ha enfriado, ¿no? Como vemos más que nunca hoy día el amor frío de padres a hijos, de hijos a padres, que llegan no solamente a golpearse, a violentarse, sino a asesinarse. Dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aquí hay un llamado muy hermoso de la palabra. Perseverar hasta el fin. Pase lo que pase, aquí voy a estar con el Señor, aquí voy a estar con mi iglesia, aquí voy a estar orando y aquí voy a estar leyendo su palabra y orando hasta el último día, pase lo que pase. Pero aquí viene algo que también le ayuda a discernir respecto de la gran tribulación. Porque yo les decía al comienzo, no estamos viviendo la gran tribulación con toda seguridad, porque es claro lo que está diciendo Jesús. Dice, porque entonces habrá gran tribulación, y da la explicación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿qué ha habido en el mundo? Han habido guerras, ¿cierto? Guerras mundiales, cosas mucho más grandes que las que hemos visto. Por tanto, a la luz de una clara visión de la palabra, muy sencilla, nos damos cuenta que por supuesto que esta no es la gran tribulación. De hecho, ya han pasado cosas más grandes hacia atrás, ¿cierto? Holocaustos, matanzas tremendas, guerras mundiales. Por tanto, esta no es la gran tribulación. La gran tribulación es una época, dice, la cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. O sea, usted imagínese que cualquier guerra mundial, cualquier desastre que usted ha visto en la historia de la humanidad, no tiene parangón al lado de lo que realmente va a ser la gran tribulación. Entonces debemos estar preparados, ¿no? Porque todo eso tiene que cumplirse. Alguien puede preguntar, ¿y por qué Dios permite que va a haber una gran tribulación? Porque todo eso tiene que cumplirse, porque tiene que haber un juicio contra las naciones. El pecado de la humanidad tiene que ser castigado. La única forma de librarnos, ¿cuál es? Que nosotros nos volvamos a Cristo. La única forma de ser librados de la condenación eterna. Pero aún debemos estar preparados para cualquier tribulación que venga. Los cristianos de la primera iglesia, los cristianos de la iglesia primitiva, pasaron muchas tribulaciones. Pasaron muchas pruebas, pero están en la presencia de Dios. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, para que volvamos a vernos, ¿no? Ahora sí nos vemos de nuevo. Jesús dice en Mateo 24, 23, otro gran consejo del Señor. Y vuelve a reiterar esto para que no seamos engañados. Pongan mucha atención en esto, por favor. El Señor dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Quiero enfatizar en esto para que a usted le quede bien, bien claro. Si alguien le dice, mira, el Cristo está ahí, está en tal país, está saliendo por cadenas internacionales, no le crean, ese no es el Cristo, ¿no? Dice, porque se levantarán falsos cristos. Y hay otro aspecto, también se levantarán falsos profetas. ¿Cómo yo puedo discernir si alguien es un falso profeta? Porque tergiversa la palabra de Dios. Por eso es tan importante que hoy día yo estudie bien la palabra de Dios, que yo lea la palabra de Dios, porque en ese tiempo, y en este tiempo, por cierto, no solamente se van a levantar falsos cristos, sino además falsos profetas. Y la mejor forma que yo tengo de discernir un falso profeta es aquel que me está diciendo una mentira respecto de la palabra de Dios, que me está haciendo una tergiversación de la doctrina sana y pura de la palabra de Dios. Y además dice, ojo, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya tenemos varios aspectos para no ser engañados, ¿no? Por lo menos para que tomemos nota en este mensaje. Entonces, para estar listos, nosotros sabemos que la única forma de estar listos, de estar preparados, la única forma de salvarnos, la única forma de que nosotros ser librados de la condenación, es que nos volvamos a Cristo. El único camino para ir al cielo es Jesucristo el Señor. Y no solamente volvernos a Él como un decir, sino vivir dando una evidencia que realmente nos convertimos a Cristo. Sabiendo que recibimos el perdón de todos nuestros pecados, pero ¿para qué? Para que empecemos a andar en Él, andar en la luz de Cristo. Si realmente andamos con Él, entonces vamos a estar en el grupo de aquellos por los que yo oro de estar con mucha gente, en el grupo que no van a estar en oscuridad y en el grupo que no va a ser sorprendido ante la venida del Señor. ¿Por qué? Porque los que son de Dios van a estar preparados, van a tener sus ojos en lo eterno, no van a estar gastando el tiempo en las cosas del mundo. Y si la Biblia dice que nosotros somos hijos de la luz, entonces debemos estar alerta e iluminar a otros que están en oscuridad. Porque Dios no nos destinó a nosotros a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio del Señor Jesús. Entonces Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte nosotros vivamos juntamente con Él. ¿Qué tenemos que hacer? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer? Volvámonos a Cristo genuinamente. Volvámonos a Cristo genuinamente. Esto no se trata de una religión. Se trata realmente de nacer de nuevo, de volvernos genuinamente y convertirnos al Señor Jesús. No un aspecto religioso, no solamente a decir creo, volvernos bíblicamente al Señor Jesús. Entonces debemos entender que el coronavirus, al igual que cualquier otro desastre que Dios permita, es un llamado estruendoso, pero al mismo tiempo muy misericordioso de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos bíblicamente y realineemos nuestras vidas con Cristo. Porque podemos pensar que estamos caminando con Cristo y no estamos caminando con Cristo. Mucha gente va a ser engañada porque pensó que había seguido a Cristo y no lo siguió. Y eso lo podemos evidenciar que si realmente yo estoy en Cristo, estoy siguiendo a Cristo y he realineado mi vida con Cristo, yo estoy haciendo lo que la palabra dice. Por tanto, sería muy difícil que si yo no conozco la palabra, no me congrego, no leo la Biblia y no dejo que nadie me pastoree, mejor voy a decir la verdad. Es imposible que alguien esté caminando con Cristo, ¿no? Este mensaje del coronavirus es un mensaje estruendoso y a la vez misericordioso para que nos arrepintamos y realineemos nuestra vida con Cristo. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para convertirse. Nunca es tarde para tomarle el peso a lo que realmente significa la salvación eterna. Entonces el coronavirus, para ir finalizando este mensaje, es una de las miles formas en las que Dios nos llama al arrepentimiento. De las miles formas que Dios tiene de llamarnos al arrepentimiento. Dios puede permitir desastres en los países, inundaciones, hambrunas, langostas, tsunamis, enfermedades, pero también puede permitir cosas particulares en tu vida. Y son llamados dolorosos, por cierto. Pero ¿saben por qué son dolorosos? Porque nosotros, al ser pecadores, no atendemos genuinamente a Dios. Nosotros, al ser pecadores, no buscamos naturalmente a Dios. Y Dios en su inmenso amor tiene que ser llamados dolorosos ¿para qué? Y clementes al mismo tiempo. Para que realmente entendamos lo que es el arrepentimiento.
Mucha gente todavía pregunta, ¿qué es arrepentirse, pedirle perdón a Dios todos los días? No, no se trata de eso. Eso es remordimiento. El arrepentimiento tiene que ver con algo muy distinto. Y es bueno que lo entendamos a la luz de la palabra, porque el arrepentimiento es lo que realmente nos corresponde como una responsabilidad en la vida. Seamos más específicos. ¿A qué nos referimos con arrepentimiento? La palabra en el Nuevo Testamento es metanoia y es muy clara. Significa un cambio de corazón y un cambio de pensamiento. ¿Leyó bien? ¿Escuchó bien? Un cambio de corazón y un cambio de pensamiento. No dice ahí solamente hacer algo bueno y pedirle perdón al Señor. No, metanoia significa una transformación del corazón y de pensamiento. Entonces nos hacen mucho sentido las palabras de Jesús a Nicodemo en Juan 3. Para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Exactamente lo que está diciendo aquí. Tiene que haber un cambio de corazón interno que nos lleve a un cambio de conducta externo. Muchos creyentes cometen el error de tratar de cambiar la conducta externa pensando que están en Cristo y no están en Cristo. Tiene que haber y tiene que existir la evidencia de un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, un cambio de corazón, un cambio de mente, de pensamiento, que como consecuencia haga que nuestra vida cambie de conducta. Eso es muy distinto. No es un cambio superficial de opinión, sino una transformación profunda para que veamos y valoremos al Señor como lo que es en realidad. Si tan solo supiéramos cómo es el Señor, estoy seguro que si viéramos su gloria, que hoy día no podríamos verla en nuestra condición porque nos desintegraríamos al ver su santidad, estoy seguro que le daríamos realmente el valor que el Señor merece. Y nos tomaríamos muy en serio la vida cristiana. Muy en serio. Porque entendemos que no se trata solamente de una vida aparte de mi vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Por tanto, si yo no estoy viviendo en Cristo, estoy muerto. Jesús es la vida misma. Una transformación profunda para que realmente valoremos a Dios. Por eso el Señor, el principal mandamiento, Él es muy claro en decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. O sea, Él nos está diciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es el arrepentimiento bíblico realmente? Cuando yo paso a amar al Señor por sobre todas las cosas. Y no se trata de decirle, Señor, te amo, sino que si amo al Señor, no voy a atesorar nada más en la vida más importante que Él. Si yo realmente amo al Señor con todo mi corazón, voy a empezar a vivir para Él. Por eso que dejó un mandamiento tan grande y tan importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Todo, imagínate todo tu ser. Tus fuerzas, tu mente, tu pensamiento, tus emociones, tu corazón. Todo. En otras palabras, ¿qué es el arrepentimiento bíblico? El requisito principal es que nosotros atesoremos al Señor con todo nuestro ser. Y mire lo que dice después. Y lo atesores más que a cualquier otra persona. Si tú amas más a alguna persona más que a Cristo, quiere decir que no amas al Señor con todo tu corazón. Eso es realmente un arrepentimiento, ¿no? Y por eso Jesús fue tan claro y tan enfático. Dijo, si alguien ama más a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hija, perfecto, no es digno de mí. Y nos pueden parecer duras las palabras del Señor, pero es verdad. El que no me ama más a mí, sino que ama más a algún pariente, a algún ser humano, dice, no es digno de mí. Y esto tenemos que entenderlo con mucha madurez y a la luz de la Escritura. El orden bíblico es el amor primero al Señor y luego está nuestra familia y nuestros seres queridos. Él debe ser el primero en absolutamente todo. Y no solamente nuestros seres queridos, lamentablemente hay muchas vidas que el trabajo está por sobre Dios, el dinero está por sobre Dios. Ahí estamos peor, ¿no? Pero generalmente la gente lidia con esto. Por supuesto que uno tiene que amar a su esposa, a sus padres y a sus hijos, ¿cierto? Pero al que más uno tiene que amar, ¿a quién es? A Dios, porque Él es Dios. El requisito principal de un arrepentimiento bíblico es que tú atesores al Señor con todo lo que eres y que lo atesores más que a cualquier otra persona. Por eso es importante escuchar este mensaje. Porque mientras no hagamos realmente ese cambio de arrepentimiento, entonces no estamos realmente amando al Señor como Él nos demanda que le amemos. Para finalizar, la razón que Dios nos expone a pérdidas
como estas, y pérdidas, por cierto, que han sido lamentables, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pérdidas tristes. Hay gente que perdió sus familiares. Ha sido un tiempo triste para la humanidad. Pero lo único que Dios quiere enseñarnos a través de todo este dolor, estas pérdidas, lo vimos la semana pasada, primero la gravedad del pecado, para que veamos lo horroroso que es pecar contra Dios, pero también para que nosotros aprendamos a confiar en Cristo. Por eso que nos manda amarlo. ¿Por qué? Porque el mayor amor y la mayor confianza no tienen que estar puestas en un ser humano ni en algo de este mundo, sino en Cristo. Para decirlo de otra manera, la razón por la que Dios usa las calamidades es para ofrecernos a Cristo y ofrecernos que esa grandeza suprema del Salvador, que es Jesús, brille con más fuerza mientras Cristo nos mantenga gozosos en medio del sufrimiento. Es como que Dios nos estuviera diciendo: dejen de confiar en ustedes mismos, no solo en el coronavirus, sino en todas las cosas, y empiecen a buscarme, empiecen a confiar en mí. Ustedes ni siquiera pueden evitar la muerte, pero Dios puede resucitar a los muertos. Entonces nos conviene confiar en Dios, nos conviene amar a Dios, nos conviene tener al Señor en el primer lugar como su palabra lo demanda. Él debe ser lo más importante. Y esto no significa que confiar en Dios entonces nos quedemos de brazos cruzados. Muy por el contrario. Una persona que realmente confía en Dios busca al Señor en su intimidad. Una persona que realmente confía en el Señor ora constantemente al Señor porque está depositando su confianza en Él. Una persona que realmente confía en el Señor está constantemente preocupado de a qué persona invitar a una reunión porque quiero que conozca la salvación eterna. Debemos orar la Biblia, debemos leer la Biblia, debemos compartir nuestra fe con otros y hacer la obra cada día. Una persona que confía en Dios es una persona que hace la obra que Dios le encomendó. ¿Recuerda la parábola? Es como el Señor que dejó una tarea encomendada y cuando vuelva no sea que los pille durmiendo. El apóstol Pablo, que es un hombre muy citado en la Escritura, ¿cierto? Tan citado por la honra que Dios le dio. Escribió 13 de las 27 cartas o libros, como quiera llamarle, del Nuevo Testamento. Casi la mitad. Por cierto, no está al nivel de Cristo. El mayor modelo es Cristo. Él fue un mero ser humano. Pero el apóstol Pablo fue un ejemplo porque también vivió pérdidas. Para aquellos que no conocen la vida del apóstol Pablo, en términos muy sencillos, si tú me estás escuchando y nunca has leído la Biblia, el apóstol Pablo era un empresario que vendía carpas o tiendas, por decirlo así. Era un hombre que le iba bien, tenía su fábrica de tiendas. Y él vivió muchas pérdidas en su vida. ¿Y por qué vivió muchas pérdidas? Porque su meta no era el dinero. Su meta no era el trabajo. Su meta no era algo mundanal. Su principal meta en la vida era que Cristo fuera glorificado en él, fuera que viviera o que muriera. Y el apóstol Pablo lo expresa en el libro de Filipenses, en la carta, a la iglesia de Filipos, en el capítulo 3, el versículo 8. Miren lo que dice. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Que ese fuera el sentir de nuestro corazón. Miren, en la medida que he conocido todas las cosas del mundo, los trabajos, cómo se maneja el dinero, las empresas, tener las riquezas de este mundo, me doy cuenta que, ¿saben qué? Todas las cosas no valen nada en comparación con el infinito valor de conocer a Cristo personalmente. Es que no valen nada. Cuando venga el Señor, ¿va a valer algo la acción, el dinero, la casa, el título que usted tenía? Todo se va a hacer polvo. Lo único que va a permanecer es la vida eterna y el mismo Señor. Qué hermoso que un empresario de la época, para llevarlo al tiempo actual, diga esto. Un hombre que le iba bien, un hombre que vendía, que era un empresario de la época, está diciendo, después de vivir todas las cosas, experimentar pérdidas, ¿saben qué? Todo lo demás no vale nada al lado del infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y dice, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. O sea, no tan solo veo que no se compara con la hermosura de conocer a Cristo, sino me doy cuenta que todas las cosas en el mundo al final son basura.
No se está refiriendo a los seres humanos, por cierto, ¿se entiende? Se está refiriendo a los placeres de esta vida, a la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, las riquezas, el materialismo, la codicia, la avaricia, todas las cosas que rigen al mundo. No valen nada. Acá hay algo que quiero contarles porque la Biblia lo dice. Cuando el apóstol está diciendo, por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero basura, la palabra que se traduce desde el original, cuando quiere decir basura, ¿sabe cuál es la traducción más fina, por decirlo así? Y se lo tengo que decir porque la Biblia lo dice, no porque yo se lo diga. Dice estiércol. ¿Usted sabe lo que es el estiércol? Eso dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, miren, después de conocer las cosas del mundo y ver todas las cosas, me he dado cuenta que no solamente que las cosas no valgan nada al lado de la hermosura de conocer a Cristo, sino además dice, por amor a Cristo, he desechado todas estas cosas. ¿Por qué? Porque las considero basura. Dice, las considero, son estiércol. ¿Qué tal que tuviéramos realmente el sentir del apóstol Pablo? Sería hermoso porque nos daríamos cuenta, ¿y qué vale haberme hecho riqueza en la vida? ¿Y de qué vale estos millones? ¿Y de qué vale tener esto en el banco? ¿Y de qué vale esto guardado? Si llegamos a este mundo sin nada y nos vamos sin nada. El apóstol Pablo la tuvo clara mientras vivió. Todas las cosas del mundo, claro, son medios para vivir, está bien, pero que no se roben tu corazón. Que el dinero no se robe tu corazón, que el trabajo no se robe tu corazón, que el materialismo no tome un lugar de Dios en tu corazón, a eso se refiere. Porque son basura a fin de ganar a Cristo. Realmente basura. Y perdóneme la palabra estiércol, pero eso es lo que dice la Escritura. Basura. En parte, el apóstol Pablo aceptó gustosamente las pérdidas. ¿Por qué? Porque dice que en ellas ganaba más a Cristo y más a Cristo plenamente en su vida. Por eso dice ahí, no se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. No se le compara con el infinito valor de conocer al Señor un día. Si no valoramos, hijos de Dios, lo que es conocer a Cristo, si pensamos que la vida se trata de otras cosas tan importantes y desechamos al que dijo yo ser la vida, estamos perdidos. Porque esta historia tiene un comienzo y tiene un fin. Y el que no vio la verdad de Dios no va a entender finalmente hacia dónde va a ir en su vida. Entonces, arrepentirse significa, como lo que vimos, algo tan sencillo como experimentar un cambio de corazón y un cambio de pensamiento que te lleve realmente a atesorar a Cristo más que tu propia vida. Mira, hay algo que también te puede pasar, que tú ames más tu propia vida que a Cristo. Tenemos que aprender que el mayor amor de nuestra vida es Jesucristo. Arrepentirse significa experimentar un cambio de corazón y un cambio de pensamiento que te lleve a atesorar a Cristo más que a tu propia vida. Luego la conducta es una consecuencia de tu transformación interior. Tan así que el salmista dice, tu misericordia es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Así era la fe de Pablo. Era verdadera en la vida y en la muerte. En la vida porque Cristo es la dulzura de todos los placeres, placeres celestiales, no los placeres de este mundo, que son basura al lado de los placeres que tenemos en el Señor. Y en la muerte también. Porque la palabra de Dios dice que el Señor, si realmente estamos en Cristo, el Señor nos va a guiar más allá de la muerte. ¿A dónde? Al cielo. Y el salmista también dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La pandemia del coronavirus no es más que un mensaje del Señor para prepararnos a su segunda venida. Es una de las cosas que hemos visto en esta serie. Una de las cosas, hay muchas otras que vamos a seguir compartiendo las próximas semanas. Y la pandemia del coronavirus es cierto que nos ha llevado a experimentar pérdidas, dolores, quizás desde pérdidas más pequeñas hasta pérdidas gigantes en la vida. Es cierto. Y no estamos exentos de sufrir, de morir. No estamos exentos como cristianos.
Nuestra diferencia es que nosotros debemos tener claro a dónde vamos con el Señor Jesús. Y si conocemos el secreto del gozo del apóstol Pablo, entonces podemos experimentar la pérdida como una ganancia. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que Dios le está diciendo al mundo. Arrepiéntanse. Realineen su vida con el valor infinito de Cristo. Hijos de Dios, vivamos para Él mientras esperamos. Volvámonos a Cristo mientras esperamos. ¿Mientras esperamos qué? Su segunda venida. Dice su palabra que hay coronas en el cielo esperando para aquellos que aman y anhelan la segunda venida del Señor. Y mientras esperamos, no nos enredemos en los negocios de este mundo. Mientras esperamos, podemos trabajar igual y hacer las cosas igual que nos corresponde, pero que nuestro corazón esté alerta, que nuestro corazón esté vigilante, que nuestro corazón esté esperanzado en la única esperanza segura de la vida, el Señor Jesús y su gloriosa segunda venida. Quiero invitarte a orar en esta noche. Por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos y entreguémosles este tiempo al Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos en esta noche. Señor, dándote muchas gracias por tu palabra, dándote gracias porque tú hablas a nuestro corazón y tú en este día nos haces entender sabiduría. Nos das luz para comprender lo que tu palabra ya revela y nos sentimos privilegiados de saber que solo en ti hay vida eterna, de saber que de ti se trata la vida, porque tú dijiste yo soy la vida, de saber que esto no es una religión, que no es solamente decir creo en Cristo, se trata de volverme a ti con todo mi corazón. Por eso tú fuiste tan claro con Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando un hombre que pensaba que sabía la salvación no la entendía, y tú con mucha sabiduría le dijiste, es necesario nacer de nuevo, porque nadie que no nace del agua y del Espíritu puede entrar en el reino de los cielos. Y por eso tú nos estás llamando a un arrepentimiento bíblico. Por eso tú estás llamando al mundo a un arrepentimiento, a que en todo lugar, dice tu palabra, el hombre se arrepienta, la mujer se arrepienta, entendiendo que el arrepentimiento de tu palabra equivale a un cambio en nuestro interior, a un cambio de transformación de nuestro corazón, de nuestra mente, que trae como consecuencia que actuemos de una forma distinta. Y podemos evidenciarlo tomando el principal mandamiento de tu palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Señor, llévanos a entender que esa es la forma de vivir. Que tú seas lo primero, que tú seas el más importante. Que yo te atesore a ti como a nadie en este mundo. Que no haya nada ni nadie que yo atesore más que a ti. Porque tú eres Dios y tú eres digno de ser adorado y de ser exaltado a lo sumo. Bendito sea tu nombre. Yo pido tu presencia, Espíritu Santo, en cada lugar donde este mensaje de tu palabra esté siendo escuchado. Que tú traigas arrepentimiento a muchas vidas en este tiempo, comprendiendo que se acerca tu segunda venida. Y perdónanos, Señor, si la iglesia en mucho tiempo se ha centrado en tratar de descubrir una fecha, porque no es nuestra labor. Nuestra labor es consagrarnos a ti. Nuestra labor es ser entendidos en que se acerca tu tiempo, en estar alertas, en estar preparados, en estar vigilantes y centrados en ti. Yo te pido que ese sea el sentir de tu pueblo, que ese sea el sentir de tus hijos. Hoy te damos gracias, Jesús. Te bendecimos y te damos gloria. En el nombre de Jesús.